dice la Escritura. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándola para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Y cuando haya llegado, a quienes hubiereis designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Y si fuere propio que yo también vaya, irán conmigo. Amén. Oramos. Bendito Dios, te damos muchas gracias, Padre, por darnos en este día este gozo de, primero, expresar con el salmista, este es el día que hizo Jehová. Nos gozaremos y alegraremos en él. Y es de regocijo, Señor, este día, porque nos congregamos particularmente para escuchar tu palabra. Nos gozamos en la comunión contigo, Señor, en este día. Nos gozamos en la comunión con nuestros hermanos. Y Padre, habiendo leído tu palabra, queremos rogar, Señor, que tú abras nuestro corazón, nuestro entendimiento, y esta palabra tuya, Señor, sea de regocijo, sea de bendición, de provecho para nosotros. Cumpla su propósito en nuestras vidas, Señor. Te lo suplicamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Tomamos nuestros lugares, hermanos. Como mencionamos, estamos concluyendo la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, y aunque no agotamos todo lo que este libro enseña, porque la palabra de Dios es inagotable, hemos transcurrido a lo largo de este libro para edificación, porque la palabra de Dios ha sido dada para eso, para edificación nuestra, para que conozcamos más y mejor la voluntad de Dios respecto a nosotros, esperando que no seamos oidores olvidadizos, es decir, que escuchamos y muy rápido olvidamos aquello que escuchamos, porque lo que Dios quiere es que seamos hacedores de la palabra del Señor. Y allí es donde se muestra precisamente nuestra comprensión, nuestro entendimiento. Si entendimos algo, eso se traduce en acción. Eso es lo que Dios quiere de nosotros, que nuestras vidas se vayan conformando más y más a la palabra suya para nosotros. En este capítulo 16 hay una serie de temas, porque podría parecer que puesto que es el capítulo final, pues simple y sencillamente se trata de unas palabras, digamos, que cierran el libro, y a veces pudiéramos no prestarles tanto la atención, puesto que ya parece que los asuntos principales en la carta ya se trataron, ya se abordaron, y ahora simplemente las palabras que cierran, ¿no?, este libro. Pero aún en estas palabras últimas hay una enseñanza, por supuesto, muy importante para nosotros. De las cosas que este capítulo 16 menciona, pues podemos ver tres cosas importantes. La primera es lo que veremos hoy, que el apóstol Pablo habla a los hermanos de Corinto de una ofrenda para los santos, una ofrenda para los hermanos que están en necesidad en Jerusalén. Pablo mismo en este capítulo habla de sus planes, de que espera estar con los hermanos y no solamente pasar, ¿no? No solamente llegar y pronto despedirse de los hermanos, sino siendo una carta como la que hemos leído desde los capítulos primeros, evidentemente el apóstol Pablo quiere pasar tiempo con los hermanos. Así lo expresa en esa
parte del capítulo 16 y cierra con lo que vemos, salutaciones, ¿no? Recomendaciones y saludos que el apóstol Pablo da. Y seguramente tenía muchos saludos. El capítulo que más saludos tiene, o más menciones de saludos tiene, es el capítulo final del libro de los Romanos. Vemos cómo Pablo presenta o tiene presente a muchos hermanos que han estado con él, que han trabajado con él y que se encuentran en estas iglesias. Por lo tanto, esa parte también es muy importante. Dios permitirá que concluyamos este libro de esta manera también. Hoy veremos la primera parte, los primeros 4 versículos. La ofrenda para los santos. No solamente se trata de algo final, sino algo muy importante en la vida cristiana. En la vida cristiana, la práctica de la misericordia es muy importante. El ejercicio de la misericordia es una característica distintiva de la fe cristiana. No es algo casual que suceda esto, no es algo circunstancial que haya la práctica de la misericordia. Es algo importante, es una característica distintiva. Nada más y nada menos, el resumen de la ley dice esto. ¿Se acuerdan de nuestro Señor Jesucristo que resumió los mandamientos en 2? Mateo capítulo 22. El Señor mencionó que los 2 mandamientos principales son estos. Los resumió así. El primero es amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente. Ese es el primero y más grande mandamiento. Y el segundo, dijo el Señor, es semejante a este. ¿Por qué? Porque también se trata de amar, también es un mandamiento de amor. Y en este caso dice, amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Ese es el segundo mandamiento. Entonces, todo cristiano vive en este resumen de la ley, en este ejercicio del amor. En primer lugar, amor a Dios con todo el ser, y segundo, amor al prójimo. En cumplimiento, o el cumplimiento del primero, hermanos, exige el cumplimiento del segundo. Estos 2 mandamientos no se pueden separar. El mandamiento primero, en su cumplimiento, exige también el cumplimiento del segundo. El apóstol Juan, por ejemplo, dice en su primera carta, primero de Juan, capítulo 4, versículo 20, dice el apóstol, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, ese es mentiroso. Ese que dice, yo amo a Dios, pero aborrece a su hermano, ese es mentiroso. Porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, dice el apóstol, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? En su carta a las iglesias de Galacia, el apóstol Pablo también escribe diciendo, cuando habla de los frutos del Espíritu, en este contraste entre los frutos de la carne y los frutos del Espíritu, en esa parte en la que sigue hablando de los frutos del Espíritu, él dice, no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Gálatas capítulo 6, versículo 10. Ahora bien, no podemos precisar con toda detalle la causa
de los hermanos de Jerusalén, que es la que produce esta recomendación del apóstol. Lucas, por ejemplo, en el libro de los Hechos nos dice que en una ocasión, mientras el apóstol Pablo se encontraba en Antioquía, todavía no iniciaba sus viajes misioneros, llegaron unos profetas provenientes de Jerusalén y uno de ellos, que se llamaba Agabo, profetizó que vendría una gran hambruna en la tierra. En respuesta a esa necesidad, en el versículo 29 del capítulo 11 de Hechos, dice: entonces los discípulos, aquellos que escucharon la profecía de Agabo, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. El libro de los Romanos, en este libro, el apóstol Pablo, ya como parte de su trabajo misionero, dice que antes de dirigirse a visitarlos en su camino a España, porque el apóstol Pablo no conocía la iglesia de Roma personalmente, pero escribe esta carta y les menciona que tiene planes para realizar su trabajo misionero e ir hasta España. Imagínense un viaje en aquel tiempo a lejanas tierras como España. El apóstol Pablo quería llevar el evangelio a España y dice: voy a pasar por ustedes, ¿no? Es decir, va a llegar a Roma. Bueno, en esta carta dice que antes de dirigirse a visitarlos en su camino a España, ha de ir primero, dice el apóstol, a Jerusalén para ministrar a los santos, porque Macedonia y Acaya, es decir, las iglesias de Macedonia y las iglesias de Acaya, tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Pues les pareció bueno y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles en los materiales. Es decir, nosotros recibimos el evangelio de nuestros hermanos, ¿no? Considerando a la iglesia de Jerusalén en una buena expresión como la iglesia madre, la iglesia de donde salió el evangelio. Y ahora que los hermanos de Jerusalén están en necesidad, los hermanos dicen: vamos a apoyar a los hermanos. Al parecer entonces, por lo que leemos, no fue una sola ocasión en que los hermanos de Jerusalén estuvieran en necesidad. Y hermanos de diferentes lugares enviaron ayuda a los necesitados de la iglesia de Jerusalén. Hay muchos otros ejemplos, por supuesto, pero estos nos bastan para lo que es el tema de hoy. El amor a nuestros hermanos es nuestro deber santo. Y ese amor expresado en tiempos de necesidad. Porque el amor no es en este sentido algo romántico, un sentimiento, una emoción. No, aquí el amor se expresa en acción. No es simplemente que amo a mis hermanos, pero cuando tienen necesidad no te acuerdas de ellos. Ni te preocupan tus hermanos. No. Es nuestro deber santo amar a nuestros hermanos y mostrar ese amor en auxilio en tiempos de necesidad. Esto es lo que dice el apóstol Pablo en estos 4 versículos, que vamos a ver, por supuesto, con detenimiento. En primer lugar, esta parte del apóstol, o que escribe el apóstol Pablo, nos indica un llamado a la comunidad cristiana precisamente a practicar el amor al prójimo. Y no es solo el apóstol Pablo que hace esto. Santiago también lo hizo. Y lo hizo también en ese mismo sentido, porque
Santiago veía que los hermanos decían, nosotros somos cristianos y tenemos fe y creemos en Cristo. Pero, decía Santiago, ¿pero qué de la acción? ¿No? ¿Qué de las obras? Si ciertamente las obras no son prerequisito para la salvación, las obras sí son el fruto necesario de la salvación. Y por eso Santiago dice, si tú dices que tienes fe, pero no tienes obras, tu fe está muerta. ¿No? Entonces miramos que no es solo el apóstol Pablo. En esta porción de la Escritura, entonces Pablo está llamando a la comunidad cristiana de Corinto a practicar el amor al prójimo. Y a practicarlo en una manera muy específica. Los hermanos están en necesidad, necesitan ayuda. El versículo 1 dice, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. El apóstol Pablo ya había convocado a otras iglesias a mostrar su amor a los hermanos de Jerusalén. Aquí dice, hagan ustedes también, invita a los corintios, ¿no? A que hagan como había también invitado a los hermanos de Galacia. Dice, de la manera que ordené a las iglesias de Galacia, ¿no? Imítenlos. Miren el ejemplo de los hermanos de Galacia. Así como les ordené a ellos, así también a ustedes. Y aunque, hermanos, la carta a los Gálatas, porque iríamos a la carta de los Gálatas para buscar esto que dice el apóstol Pablo, pero no encontramos en la carta a los Gálatas una mención de esta ofrenda. Quizá sucedió en alguna ocasión, es decir, el apóstol Pablo ordenó a los hermanos de Galacia, como lo dice, no en la carta a los Gálatas, sino en alguna ocasión que el apóstol Pablo mismo visitó a la iglesia. Porque la carta fue escrita cuando el apóstol Pablo no estaba ahí. Pero seguramente cuando él estuvo presente, instruyó a la iglesia. Y entonces hizo esto que recuerda a los corintios. Como ya citamos, hermanos, la carta a los romanos en el capítulo 15, versículos 25 al 27. En esa carta expresa de qué manera los hermanos de Macedonia y de Acaya respondieron también a la invitación. Y también nos da más claridad, ¿no? Porque con mayor definición nos indica para quiénes era la ofrenda. ¿Qué dice Romanos capítulo 15, versículos 25 al 27? Versículo 26 dice, a bien de hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos. Aquí con mayor especificación. Para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Ahora, miramos que en esta parte también el apóstol Pablo dice, tal como lo ordené. Ahora, estas palabras quieren decir que la ofrenda es una imposición del apóstol Pablo. Y que el apóstol Pablo está diciendo, porque yo les mandé.
porque pudiera entenderse eso. Pablo está diciendo tal como yo les ordené a los de Galacia. Quiere decir esto entonces que, como muchas personas hoy se quejan, mirando a la iglesia, ¿sabes que la iglesia pide dinero y diezmos y ofrendas y etc.? Ahora, sí, bien, hay malos líderes, ¿sí? Hay personas que buscan enriquecerse, pero eso no hace que las ofrendas no sean correctas. Lo que Pablo está haciendo es que está usando este lenguaje, un lenguaje que expresa autoridad, ciertamente, pero es una autoridad en relación a su oficio. Es decir, es su autoridad apostólica, ya que está dando instrucciones a la iglesia y ese es su deber cristiano. Por ejemplo, un profesor en la escuela, un profesor en el aula de clase, le dice a sus estudiantes o le habla a los estudiantes con autoridad, ¿no? El hacer un ejercicio no es una sugerencia, porque hacer ese ejercicio es el deber del estudiante. Entregar la tarea no queda a criterio del estudiante. El profesor ejerce autoridad, porque es la autoridad de su oficio. Y en otras áreas también. Esto lo cito solo como ejemplo. Así que Pablo no está por ocurrencia suya, porque estaría fuera de todo lugar. Por ejemplo, siguiendo con el caso, si el maestro, el profesor, le pidiera a uno de sus estudiantes y le dijera, vete a lavar mi carro, quiero que laves mi carro. No. No tiene autoridad para pedir eso. Tiene autoridad para decirle al estudiante, haz el ejercicio, para decirle al estudiante, haz la tarea, porque ese es su oficio. Tiene autoridad para eso. Cuando dice lo otro, está abusando y está saliéndose. Pablo está diciendo, en la autoridad que compete a mi oficio, les pido, hermanos. Además, no estaba inventando nada, porque ya hemos visto del amor, que es el principio fundamental de nuestra vida. Así que es Pablo que está señalando a los creyentes un deber cristiano. Eso es lo que está señalando. En la segunda carta, es decir, en 2 Corintios capítulo 8, versículo 8, miren lo que Pablo dice. No hablo como quien manda, sino para poner a prueba, por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad del amor vuestro. Ahora, pongámonos del otro lado, hermanos. ¿A poco nosotros somos tan prontos para obedecer algo, para hacer algo? ¿A poco nosotros somos tan prontos para cumplir nuestro deber? Por ejemplo, el niño tiene el deber de arreglar su cama una vez que se levanta. ¿No? Ese es su deber. Pero a poco se levanta e inmediatamente que se levanta, entonces recoge las cosas, arregla la cama, ya cumplió su deber. ¿No? La mamá, el papá, tienen que recordarle ese deber. Y cuando no hay una obediencia, cuando no hay una respuesta, esa autoridad se va a manifestar todavía más. Entonces, ¿a poco nosotros como cristianos respondemos de inmediato a nuestros deberes cristianos? No, se nos tiene que recordar, se nos tiene que insistir. Y el apóstol Pablo es lo que está haciendo. Por eso dice, no hablo como quien manda, sino para poner a prueba. ¿Poner a prueba qué? La sinceridad de vuestro amor.
Es decir, porque si hay amor, porque si tienes amor y este amor en Cristo, entonces pruébalo. ¿De qué manera? Ahí están tus hermanos que están en necesidad. La ofrenda misma, Pablo dice en un versículo muy conocido, que repetimos las iglesias cuando recolectamos nuestras ofrendas, dice, no a la fuerza, no como una imposición, sino dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza o por necesidad. ¿No? Entonces el apóstol Pablo está apelando a tu deber cristiano, a ese deber que debes desempeñar con alegría de corazón, porque lo haces delante de Dios. Las ofrendas entonces deberían hacerse de la manera voluntaria, y al hacerlo deberían hacerse con alegría, por el hecho de que son un deber. Esto es parte de nuestro deber cristiano. No quiere decir que debamos hacerlo como si fuéramos más bien amenazados para hacerlo. Es decir, así como el niño finalmente va a las tortillas, pero va caminando como arrastrando los pies porque no quiere ir, ¿no? O va refunfuñando porque finalmente está yendo porque no le queda otra. Es decir, no es así como los cristianos debemos cumplir nuestros deberes. No como diciendo, pues ya ni modo, es que Dios dice, ya ni modo, tenemos que hacerlo. No, sí es un deber nuestro, pero dice debemos hacerlo de esta manera voluntaria, de esta manera con alegría. Como ejemplo, es el deber de todo padre de familia cuidar a sus hijos, ¿no? Ese es su deber, pero es un deber que un padre que ama a sus hijos, es un deber que cumple con todo su corazón y lo hace con alegría. Es un deber dar alimento a nuestros hijos. Es un deber. Pero las madres de familia saben que ese deber lo cumplen con amor, que cocinan con esa motivación, aman a sus hijos. Sí, es un deber, pero es un deber que se cumple con ese gozo, con esa alegría, con ese regocijo, porque es para nuestros hijos. Bueno, aquí estamos hablando en ese mismo sentido de ese deber, de los deberes que los cristianos debemos cumplir y hacerlo con eso, con esa alegría, con ese gozo, porque es voluntario. Ser voluntario o hacerlo voluntariamente no quiere decir cuando se te ocurra. Y si sientes, ¿no? Significa con esa disposición de corazón de hacerlo para Dios y para los hermanos. Dice este versículo también, haced vosotros también. Es decir, lo que han hecho otras iglesias es digno de imitación, porque ellos son cristianos y nosotros igual que ellos. Y el deber de ellos es el deber nuestro. Los hermanos de Macedonia, miren cómo actuaron. Ya lo leímos, vamos a ahora ver un poquito más con detalle. Los hermanos de Macedonia y de Acaya, cuando recibieron este aviso de que los hermanos estaban en necesidad, dice, se sintieron en deuda con ellos. Se sintieron en deuda de gratitud con los hermanos de Jerusalén. ¿Por qué esa deuda de gratitud? Porque dice, nosotros no habríamos recibido el Evangelio si no fuera por ellos, por el trabajo misionero de los hermanos de Jerusalén. Dice Hechos 8:4, que cuando se desató la persecución en Jerusalén, los hermanos salieron. Muchos hermanos salieron. Y estos hermanos, a donde quiera que iban, iban predicando el Evangelio. Entonces miramos el sentido de gratitud que hay en los hermanos. No tienen que obligarlos.
hay ese sentido de gratitud. Los hermanos de Macedonia, por ejemplo, no se excusaron diciendo, es que nosotros somos pobres, es que no tenemos, es que apenas si me alcanza para el gasto. No dijeron eso. No argumentaron diciendo que en ese momento no les era posible porque tenían dificultades económicas. No. El apóstol dice que él mismo es testigo de lo que hicieron los de Macedonia. Dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 8:3. Con agrado, fíjense bien, con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Los hermanos hicieron esto. ¿Y por qué lo hicieron así? Dice el apóstol Pablo, incluso los hermanos sorprendieron al apóstol mismo y a los demás. Dice el versículo 4, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio a los santos. Miren, hermanos, si así fuera, no habría necesitados entre nosotros, ¿no? Miren cómo respondieron los hermanos de Macedonia. Les decían, déjenos ayudar. Podrían decir, no, pero tú no tienes, apenas tienes lo que vas a comer o estás en necesidad o no tienes trabajo. No, déjenos ayudar, dice el versículo, ¿no? Pidiéndonos con muchos ruegos. Y yo guardo, hermanos, en mi corazón muchos momentos como estos. En muchos hermanos que me ha tocado muy humildes a ministrar. Y uno ve, hermanos, que muchos de estos hermanos no dicen, hermano, no tengo. Dice, hermano, ven a la casa y sacan lo mejor que tienen. En una ocasión estaba una hermana y estaban sus hijos pequeños. Y ella sacó una latita de atún y la cocinó con huevito y todo eso. Y yo vi que era la única latita que tenía ahí y 2 huevitos que tenía. Lo guisó y yo dije, pues esto va a ser para todos aquí, los 3, 4 hijos que tenía. Solo lo sirvió en un plato y solo dice, pastor, eso es para usted. Dijo, hermana, repártalos a todos. Dice, no, eso es para usted. Esas cosas rompen el corazón. En medio de su pobreza, quiere dar. En medio de su pobreza, tiene la alegría de compartir. Y los demás también, cuando uno ve a los niños y gozosos, no están teniendo lástima, ay, se está comiendo lo que era mío. Se está comiendo lo que era para nosotros. Cuando nosotros nos enojamos porque decimos, ¿quién se comió mi pan que estaba guardando? No, nosotros hacemos pleito por eso. Cuando dicen, eso lo hemos guardado para usted. Y uno puede decirle, no, hermano, eso es al contrario, ¿no? Alguien que está en necesidad debe recibir. Pero ellos dicen, con ruegos, déjenos ayudar, déjenos
hacer lo que queremos para el Señor. Y el resultado es tal que dice, no como lo esperábamos, sino que así mismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Qué diferente, hermanos, es cuando hay un momento de necesidad. Hace un año, nuestros hermanos de Tabasco sufrieron inundaciones y pidieron auxilio. Y parecía, hermanos, que teníamos oídos sordos. Parecíamos, hermanos, los hermanos necesitan. Cero respuesta. El próximo domingo una ofrenda. Cero respuesta. ¿Cuál fue la razón? Estamos muy cómodos nosotros. Tenemos nuestro pan. No vemos inundadas nuestras casas, metiéndose el agua 1,5 metros ahí, perdiendo los muebles, perdiendo la comida. Necesitamos tener empatía con nuestros hermanos. Miremos el ejemplo de los hermanos de Macedonia. El mismo ejemplo vemos en Hechos capítulo 5, que realizó nuestro hermano Bernabé. Vendió su casa y dio aquello para repartirse entre los pobres. Nuestro deber cristiano es ayudar a nuestros hermanos que están en necesidad. Es un deber que debemos cumplir voluntariamente, con alegría, con regocijo. Es más, ¿por qué no buscar oportunidades de ayudar y no esperar a que alguien pida ayuda? Nos hace falta ejercitar nuestro amor cristiano. Versículo 2. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. En segundo lugar, la práctica de nuestro amor cristiano, la práctica de nuestro deber cristiano también, debe ser sistemático. Dice el apóstol Pablo, cada primer día de la semana. Es decir, cada domingo, cada día que la iglesia se reúne para la adoración, los hermanos debían llevar la ofrenda que previamente habían apartado para ayudar a los pobres. Pablo no dice, bueno, cuando se presente una necesidad, entonces levantamos una ofrenda. Pablo dice, hermanos, cada primer día de la semana, sistemática. Podría incluso preguntarle, hermanos, adelantándonos un poquito, cuando usted cobra su sueldo o recibe lo que el Señor le provee, ¿cuánto de lo que recibe lo destina a misericordia? ¿Cuánto? No es algo que hacemos, pero que deberíamos. Porque así como pensamos en nuestras necesidades, y entonces decimos, bueno, hay que pagar la luz, hay que pagar el gas, hay que pagar el teléfono, ¿por qué no también hay que ayudar a alguien? Y apartarnos para ayudar. Pablo dice, cada primer día de la semana.
No es que quiere decir, bueno, los que puedan este domingo, los que puedan el próximo domingo, los que puedan. Pablo dice sistemáticamente. Al final dice, para que cuando yo llegue, no se recojan entonces ofrendas, ¿no? Sino que ya haya una ofrenda recolectada. Segundo, cada uno de vosotros. Es un deber de todos. Pablo dice, cada uno de vosotros. Es un deber de todo cristiano. No es un deber de algunos solamente. Es decir, ninguno de nosotros se puede excusar. Decir, es que yo no tengo, es que yo soy pobre, que den los ricos. Incluso nuestros hijos, que no trabajan, que todavía no tienen esta actividad, sino que están estudiando. Pero nuestros hijos también pueden hacer eso porque reciben, o si reciben domingo, o si reciben algo que los padres le dan, enseñarles a poner algo aparte. Porque también puede dar, también puede ayudar. En ocasiones no es necesariamente dinero, es tiempo. Cuando alguien tiene un trabajo que cumplir, recordaba hace poco de niño, yo estaba muy pequeño, tengo vagos recuerdos. Mi papá compró una casa de madera y había que moverla del lugar donde estaba al lugar donde mi padre había elegido para colocarla. Bueno, él solo le dijo a la familia, tengo que hacer esto, voy a hacer esto. Y vinieron los vecinos y vino la familia. En un día desarmaron la casa y la volvieron a armar. No era porque les iban a pagar, era por ayudar. En nuestro tiempo, valga la redundancia, el tiempo es algo que no estamos administrando bien. Siempre decimos que no tenemos tiempo. Hay muchas maneras en que podemos ayudar a nuestros hermanos, pero dice cada uno de vosotros. Nadie puede excusarse diciendo que no tiene, que es pobre que los demás, que no tiene como los demás, que los demás sí, que tienen, ellos sí están obligados. Ya hemos mencionado, hermanos, lo que nos enseñan los hermanos de Macedonia. Es un deber de todo cristiano. En tercer lugar, dice según haya prosperado. ¿No? Cada uno de vosotros ponga aparte algo, ahorre, cada uno separe algo. Dios nunca es injusto, hermanos. De repente pareciera que lo justo es que pongamos una tarifa, ¿no? De repente podemos decir, vamos a hacer tal cosa y vamos a cooperarnos todos de a 100 pesos. Bueno, alguien puede decir, es justo, ¿no? Todos iguales. No, eso no es justo. Porque para alguien que, por ejemplo, ha ganado 1,000 pesos, probablemente puede dar 100 pesos sin mayor problema. Pero alguien que ha ganado menos, esos 100 pesos son significativos. Por eso Dios no hace eso. Nunca hace eso. Más bien Dios lo que dice es, según hayas prosperado, según Dios te haya bendecido, según Dios te haya dado. Al que Dios le dio más, también le pide más.
Y al que pide menos, al que le da menos, también le pide menos. Dios es justo. Por eso dice cada uno según haya prosperado. Debemos recordar que los bienes no son nuestros, aunque hablamos de mi casa, de mi carro, de mi computadora, etc. Recordemos que solo somos administradores de los bienes de Dios, que Dios es el que nos provee todas estas cosas. Todos recibimos de las manos de nuestro Dios lo que Él tiene a bien darnos. Así que solo somos mayordomos, solo somos administradores de los bienes de Dios. Y que los compartamos entonces con nuestros prójimos. El principio que Pablo nos dice aquí es este. Cada uno tiene que apartar lo que pudiera dar en razón del fruto obtenido por su trabajo. Recordemos lo que él mismo dice en la carta a los Efesios, como fruto precisamente del Espíritu Santo, como la tarea de los reconciliados en Cristo Jesús. Dice, el que hurtaba, no hurte más, sino que trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Mira, el apóstol Pablo dice, trabaja, en lugar de estarle quitando a tu semejante, ¿no? Los que antes robaban, dice, ya no robes más, trabaja con tus manos. Trabaja, para que trabajando también tengas que compartir con los que padecen necesidad. Qué gran enseñanza, Efesios capítulo 4, versículos 28. Tercer lugar, versículo 3. Y cuando haya llegado a quien hubieseis designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Si fuere propio, que yo también vaya, irán conmigo. Esta ofrenda y las ofrendas deben tener una administración justa, porque son los dineros del Señor. Siempre escuchamos decir, hermanos, que los asuntos de dinero son delicados, y es así, ¿no? La administración de los recursos es algo delicado. Requieren de una buena administración. La iglesia no está llamada, hermanos, a acumular dinero. No somos una empresa. El dinero que reúne la iglesia ya tiene un propósito establecido por Dios para su gasto. Así que no reunimos dinero solo porque sí. Los diezmos y las ofrendas no son una ocurrencia o no son un medio por el cual solamente acumular dinero. No, Dios ha establecido desde el Antiguo Testamento que los diezmos deben destinarse al sustento de los que ministraban su casa. Aquí está diciendo que las ofrendas también deben ser dirigidas a las necesidades de los pobres. El dinero de la iglesia es dinero del Señor. Y la iglesia debe vigilar que se use conforme al propósito para el cual Dios lo ha ordenado. Volvemos a 2 Corintios capítulo 8. ¿Qué sucedió con la ofrenda? Dice el versículo 17, pues a la verdad recibió la exhortación, está hablando de Tito, pero estando también muy solícito por su propia voluntad, partió para ir a vosotros. Y enviamos juntamente con él al hermano cuya alabanza en el Evangelio se oye por todas las iglesias. Y no solo eso, sino que también fue designado por las iglesias como compañero de nuestra peregrinación para llevar este donativo que es administrado por nosotros para gloria del Señor mismo y para demostrar
vuestra buena voluntad. Miren esas dos cosas. El resultado de la ofrenda, dice el apóstol Pablo, es administrado por nosotros, primer objetivo, como todas las cosas, para la gloria del Señor mismo. Y segundo, para mostrar vuestra buena voluntad, evitando que nadie nos censure en cuanto a esta ofrenda abundante que administramos, procurando hacer las cosas honradamente, no solo delante del Señor, sino también delante de los hombres. Se requiere, pues, que haya una administración sabia y prudente. Que no ocurra como después escuchamos en las noticias. ¿Quién se quedó con el presupuesto? ¿Quién sabe? ¿No? Se encuentra que el presupuesto salió, pero ya no sé si llegó o si se perdió con el que lo enviaron. ¿No? O el que llevaba el presupuesto dice, pues se me perdió, quién sabe dónde se quedó. ¿No? O el presupuesto era de 1,000 pesos y llegaron 10. Dice el apóstol Pablo, con temor y temblor delante de nuestro Señor. No hace falta decir, hermanos, de los muchos ejemplos que podríamos poner del mal uso que a veces se ha hecho de los bienes del Señor. Porque todavía pareciera que son nuestros. Algunos me ha tocado escuchar, reclaman mayores derechos en la iglesia. Y dicen, es que nosotros ofrendamos más. Olvidamos que es la iglesia del Señor. Y que lo que has dado no es más que el que dio menos. Miren, dice el apóstol Pablo, versículo 15, el que recogió mucho no tuvo más, y el que poco no tuvo menos. Pero a veces tendemos a ver los montos y no según la bendición del Señor. Porque el que tuvo mucho, consecuentemente dio más. El que recibió poco, consecuentemente dio menos. Pero ambos respondieron justamente delante de Dios. Concluyendo, hermanos, ¿qué aprendemos de esta porción de la Escritura? Que la implicación de ser cristiano no solamente es amar a Dios, sino amar a Dios amando a nuestro prójimo. Que debemos practicar el amor cristiano como un deber de nuestra fe. Y que nuestro amor debe ser no de palabras, sino de obras. Que se debe manifestar no solamente en dichos, sino en hechos. Que cuando veamos la necesidad de nuestro hermano, consideremos nuestro deber ayudar a su bienestar. Sea nuestro interés, hermanos, siempre el cuidado de nuestros hermanos necesitados. Cumplamos este deber con gozo, con alegría, no como una imposición a la fuerza. Que seguramente el Señor multiplicará sus bendiciones. Porque al que recibe y comparte lo que recibe, le hay mayor gozo. Porque Dios para eso nos da, para que seamos buenos administradores de los bienes que son de Dios. Así que, hermanos, la próxima vez que veamos a nuestro hermano en necesidad, no pasemos como pasó el escriba o el levita cuando vio a aquel hombre tirado, aquel hombre de la parábola. Si tú ves a tu hermano así,
detente. Cura sus heridas. Cuídalo y asegúrate de que está bien. Dios nos da ese mandato, porque siempre habrá necesitados. El Señor Jesucristo lo dijo, siempre habrá pobres. Pero ellos están para darnos la oportunidad de ejercitar nuestro amor cristiano. Los que están en necesidad son una gran oportunidad para nosotros de mostrar nuestro amor a Cristo y compartir nuestros bienes. Así que también, si alguien dice el Señor, tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Si tiene frío, comparte tu suéter o regálale tu suéter y aliviarás su necesidad. Que el Señor, hermanos, nos bendiga y prospere en este ejercicio de la misericordia y seamos conocidos, no porque ese sea nuestro afán, pero que Dios conozca a los hijos de Dios como hombres y mujeres misericordiosos y amorosos con sus semejantes. Vamos a orar. Bendito soberano Dios y Padre, te damos gracias. Hemos de confesar, Padre, que no hemos practicado nuestro amor cristiano como debiéramos. Con vergüenza lo hemos de decir, Padre, porque hemos dejado a nuestro hermano, a nuestra hermana que están en necesidad. Los hemos dejado en su necesidad. Los hemos excusado, Señor, diciendo que no tenemos, o que apenas si nos alcanza lo que tenemos, o que deberían más bien ayudar los que sí tienen. Ayúdanos, Señor, a considerar el ejemplo de nuestros hermanos en Macedonia, en Acaya. Ayúdanos, Señor, a ser desprendidos, a hacer el bien, a aliviar a nuestros hermanos necesitados. Porque también nosotros hemos estado en necesidad y has aliviado nuestra necesidad, Señor, a través de hermanos y hermanas que han compartido con nosotros su pan, su abrigo, su agua. Tú has de bendecir a los que han compartido con nosotros y bendecirás a los que comparten con los demás. Y bendito sea, Señor, en el ejercicio de la misericordia de tus hijos. En el nombre de nuestro Señor oramos. Amén.